Vamos a continuar con nuestro programa de formación en entidades de gobierno y para el día de hoy vamos a ver las inversiones en controladas y en asociadas. Entonces, el marco normativo nos indica que las inversiones en controladas son aquellas que se realizan con la intención de o ejercer el control en las decisiones de la entidad receptora de la inversión, ¿cierto? Esa puede ser una. O buscar alguna rentabilidad, pero la intención de una inversión de estas es, en especial, tener el control. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa con la alcaldía de Fusagasugá? Ella no podría prestar el servicio de acueducto. Entonces, ¿qué hizo? Constituyó una empresa o adquirió un paquete accionario de una empresa, también del Estado, ¿cierto? Como es una empresa de servicios públicos. Entonces, ¿cuál es la intención de haber adquirido o haber realizado esas inversiones en esa empresa de servicios públicos? Pues que la alcaldía tenga el control sobre esa empresa de servicios públicos. Entonces, la gran mayoría de entidades del Estado llevan a cabo esas inversiones. ¿Es para qué? Para poder tener el control, ¿cierto?, de otra entidad. ¿Y en qué consiste ese control? Entonces, el control es, o quiere decir, es ese poder que se tiene sobre la otra entidad que se ha querido adquirir. ¿Poder cuál? Poder en las decisiones administrativas, poder en las decisiones financieras, es decir, en las decisiones administrativas de la organización, yo nombro el gerente, yo lo puedo remover. ¿Por qué? Porque tengo el control como entidad controladora, ¿cierto? Y puede también influir con sus decisiones en los rendimientos o en las utilidades que se espera vaya a generar esa entidad a la cual se le hizo la inversión. El inversor tiene el poder ¿de qué? De participar, como decíamos, de las decisiones que pueden ser relevantes o determinantes y que de esa forma puede incidir en cuáles pueden ser los rendimientos o las utilidades esperadas de una entidad. Por decir algo, si la empresa de servicios públicos cobra una tarifa de aseo, de recolección de basuras, pues ¿quién tuvo que haber decidido eso? Pues no solo la junta directiva de la empresa de servicios públicos, obviamente que tendrá que haber incidido el inversor, en este caso el municipio, ¿cierto? Entonces ese es como el objetivo que tiene ese inversor de poder ejercer ese control, porque se llama inversiones incontroladas, es decir, que tendría que tener más del 51% del capital de la otra sociedad para poder ejercer el control. Entonces, cuando se ha realizado esa inversión, pues el inversor queda expuesto ¿a qué? O a las ganancias o a las pérdidas que haya podido generar la entidad, ¿cierto? Entonces, si yo hago una inversión, pues tengo dos opciones, o ganar o perder. Y todo dependerá de la gestión que haya desarrollado la otra entidad, tendiente a que la inversión pues aumente valor. ¿Cómo aumenta la inversión el valor? Pues con las ganancias. Así de fácil es. ¿Listos? Bueno. El inversor controla la receptora de la inversión cuando, además de ejercer poder sobre la participada, es decir, sobre la controlada, y estar expuesto o no a los rendimientos procedentes de la participación en una empresa, tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de su participación en la receptora de la inversión, lo que decíamos. Si la entidad, si el inversor, como es el que tiene el control de la otra entidad, pues todas las decisiones financieras, administrativas, económicas de la organización, pues va necesariamente a incidir en esos resultados.
Ahora miremos las inversiones en los activos. Entonces, en la primera la intención es clara, es tener el control de otra entidad. ¿Listos? Y para ello, pues decíamos, debe tener más del 51% del capital para poder ejercer ese control. Pero también se pueden hacer inversiones en asociadas, y es que es una inversión que se hace en otro tipo de entidades, pero no con ese 51%, como estamos diciendo en la controlada, sino que se hace o se habla ya de en las inversiones en asociadas, ya se habla de una influencia significativa. Es decir, que si se tiene el 20% de la inversión directa o indirecta, entonces estamos hablando de que hay una influencia significativa, ¿cierto? Una influencia significativa en la otra entidad sobre la cual se llevó a cabo la inversión. Y no hay influencia significativa, pues cuando no se tiene más del 20% del poder de voto de la sociedad, es decir, la inversión no supera el 20% del capital de la sociedad, directa o indirecta, ¿no? Recordemos, directa o indirecta. Bueno, vamos a mirar entonces la parte correspondiente a el valor inicial por el cual vamos a reconocer esa inversión, ya sea en una entidad controlada o en una entidad asociada. Entonces la norma nos indica que como medición inicial vamos a tomar el costo, es decir, el valor de la inversión que se lleva a cabo. Pero cuando se hace la inversión es necesario o que se puede pagar o un mayor valor o un menor valor de lo que realmente vale la inversión. Entonces por eso en la medición inicial es necesario de hacer un análisis. ¿Cuánto fue el valor que se canceló por la participación en esa otra entidad, ya sea controlada o asociada? Y mirando ese valor de esa inversión, lo vamos a comparar sobre ese porcentaje que se podría tener sobre los activos y pasivos de la otra entidad, ¿cierto? Es decir, si yo invierto el 60% o el 55% en una entidad, pues lo que estoy haciendo es que estoy adquiriendo el 55% del patrimonio de la otra entidad que la voy a llamar controlada. ¿Listo? Entonces lo que vamos a analizar es eso. ¿Cuánto fue el valor que se invirtió? Y lo comparamos con la participación que se tiene sobre el de los activos. ¿Listos? Ese es el primer paso y ese es clave para determinar qué pasa si se está pagando un mayor valor por la inversión, ¿cierto? Comparada frente a lo que valdrían los activos menos las deudas de esa otra entidad que estamos, en la que estamos invirtiendo. Entonces la norma nos dice, mire, si el valor de la inversión es mayor que la participación que se tiene en la entidad receptora, esa diferencia se va a registrar como una plusvalía. ¿Listos? Es decir, un mayor valor pagado de lo que realmente valía la sociedad. Por ejemplo, la sociedad XYZ tiene unos activos de 3.000 millones de pesos. Tiene unas deudas de 2.000. Quiere decir que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. Quiere decir que el patrimonio es de 1.000. Si compramos el 60% de la entidad, lo compramos en 1.200 millones, vamos a mirar ese 60% de la entidad receptora de la inversión o entidad controlada. Y entonces vamos a hacer el análisis. Bueno, ¿qué pasó? Si los activos eran de 3.000 menos 2.000 de deudas, el patrimonio es de 1.000. ¿Y cuánto estamos pagando por esa inversión? Estamos pagando 1.200 millones. ¿Qué significa? Que esa diferencia entre 1.000, que es la participación del patrimonio, ¿cierto? 1.000 millones de pesos por el 60%, la inversión, cuánto tenemos derecho a esa inversión. Tenemos derecho a 600 millones. ¿Y cuánto estamos pagando? Estamos pagando 1.200 millones. Significa que esos 600 millones de pesos es una plusvalía, es decir, un mayor valor pagado
por esa entidad. Pero no nos interesa porque lo que queremos tener es el control. Y como tenemos el control, puede ser que ese control lo tengamos de por vida. Y la diferencia en este caso, o el valor de la inversión, no nos interesaría tanto como si tener el control de esa entidad. ¿Está claro? Entonces, si lo que pagamos es mayor de lo que realmente vale la participación de la entidad, entonces esa diferencia se reconocerá como una plusvalía. Ahora que hagamos el ejercicio, vamos a entender un poco más, pero así de forma sencilla es eso, ¿no? Tenemos 3.000 millones de activos menos 2.000 de deudas, tenemos 1.000 millones el valor del patrimonio y compramos el 80%, ¿a cuánto tenemos derecho en esa sociedad? Tendríamos derecho a participar o somos dueños de 600 millones de pesos. Pero ¿cuánto estamos pagando por la inversión? Estamos pagando 1.200 millones. Quiere decir que esos 600 millones de pesos serían un mayor valor que lo reconoceríamos como una plusvalía, un mayor valor pagado de lo que realmente vale la sociedad. Pero también podría ser lo contrario, ¿cierto? Sigamos con un ejemplo. Que en vez de haber pagado los 1.200 millones, pagamos solamente 500. Entonces, vamos y miramos cuál es el valor o la participación de los activos menos los pasivos de la otra entidad. Entonces dijimos 2.000 de activos, 3.000 de activos menos 1.000 pasivos es igual a un patrimonio de 1.000. El 60% que compramos quiere decir que tenemos derecho a participar o somos dueños de 600 millones de esa entidad que acabamos de adquirir. Somos dueños de 600 millones del total del patrimonio de esa entidad. Y estamos pagando solamente 500. ¿Qué significa? Que el valor de la inversión, 500, es menor que los 600 millones sobre los cuales tenemos derecho en esa entidad controlada. Y entonces la norma nos dice, bueno, como se está pagando un menor valor, pues la diferencia reconózcalo como un mayor de la inversión y llévelo como un ingreso por el método de participación patrimonial. Quiere decir eso, que la inversión vale 600 millones, pero no vamos a pagar sino 500. Entonces, 500 millones de bancos y 100 millones que vamos a reconocer como un ingreso. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos. O pagar un mayor valor o pagar un menor valor. Si pagamos un mayor valor de lo que realmente vale la empresa, esa diferencia la reconocemos como una plusvalía. Si pagamos un menor valor de lo que realmente vale la empresa, pues la diferencia la debemos reconocer como un ingreso, llevarlo como un mayor valor. Entonces, ¿cuánto valen los activos? Vale 600. Entonces, ¿cuánto vale la inversión en otros? Vale 600. ¿Cuánto pagamos? 500. Quiere decir que hay una ganancia de 100 millones que tenemos que reconocerla como un ingreso. ¿Correcto? Bueno. Eso con respecto a la medición inicial. Ahora, ¿qué pasa con la medición posterior? Es decir, después de que hayamos hecho el reconocimiento inicial, cada vez que presentemos estados financieros vamos a tener que hacer mediciones posteriores, es decir, determinar el valor por el cual vamos a reconocer dicha inversión. Entonces, como es una inversión en una entidad controlada o en una sociedad, y dijimos que esos reconocimientos lo vamos a tener teniendo en cuenta el método de participación patrimonial. Entonces la inversión puede aumentar o puede disminuir, ¿cierto? Dependiendo de los resultados que tenga la entidad frente al valor inicialmente o las condiciones inicialmente cuando se tomó la decisión de llevar a cabo la inversión. ¿Listos? Entonces, tendremos que analizar dos aspectos fundamentales. Vamos siguiendo con el ejemplo. Vamos a tener participación del 60% sobre el valor de los activos, ¿cierto? Sobre el valor de los activos de esa empresa. Pero también vamos a tener la participación del 60% de los resultados de los resultados financieros que tenga esa entidad. ¿Listos? Entonces tenemos que en la medición posterior reconocer dos variaciones diferentes. ¿Listos? ¿Cuál fue la situación financiera de la entidad? Es decir, ¿cuál es el patrimonio neto ya en la fecha en que vamos a hacer la medición posterior, la fecha que vamos a presentar estados financieros? Retomando el ejemplo anterior. Cuando invertimos, decíamos que eran 3.000 de activos menos 2.000 de pasivos, teníamos un patrimonio de 1.000. Y ese patrimonio de 1.000, nosotros éramos dueños del 60%, es decir, de 600 millones.
Supongamos que al finalizar el año, el patrimonio neto ahora es de 1.500 millones. Entonces, si tenemos 1.500 millones de pesos, ¿cierto? Entonces tendríamos que mirar de esos 1.500 millones de pesos, ¿cuánto corresponde el 60%? Entonces, de 1.500 millones de pesos, decimos que ahora nuestra inversión o el derecho sobre los activos de esa entidad controlada pasó a ser 900, ¿cierto? Porque si le saco a 1.500, que es el nuevo patrimonio en diciembre 31, es de 1.500, quiere decir que de 1.000 aumentó a 1.500 el patrimonio. Ahora, si somos dueños del 60%, entonces el 60% de 1.500 es 900 millones. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos ganado 300 millones de pesos, ¿cierto? Frente a la participación patrimonial. ¿Listos? Frente a la medición patrimonial. Y tendríamos que mirar cuál fue el resultado, es decir, cuáles fueron las ganancias que obtuvo la empresa. Y también tendríamos que reconocer las ganancias por el porcentaje de participación. Retomando el ejemplo, entonces tendríamos que reconocer ese 60% sobre las ganancias que haya tenido la sociedad. Entonces, en lo que hicimos, tenemos que hacer las dos evaluaciones. ¿Cuáles son los resultados? Es decir, cuáles fueron las ganancias de la sociedad, o también podrían haber sido pérdidas, ¿no? Y el otro ajuste que tendríamos que reconocer al final del periodo, entonces, es sobre las partidas patrimoniales, es decir, mis activos menos mis pasivos, es decir, cuál es el nuevo valor del patrimonio y calcular mi participación. Retomando el ejemplo que hemos dicho, el 60%. Entonces, supongamos que la compañía al finalizar el año el resultado o la ganancia fue de 2.000 millones de pesos. Y como somos dueños del 60%, significa que esas ganancias nos hemos ganado, de 2.000 millones nos hemos ganado 60%, quiere decir que tenemos que reconocer como ganancias 1.200 millones de pesos. Y con el caso de los activos dijimos que el patrimonio neto era de 1.500 millones. 1.500 por el 60% da 900 millones. ¿Y cuánto habíamos registrado inicialmente en la inversión? Por 600. Quiere decir que tendríamos que reconocer otros 300 millones de pesos adicionales como mayor valor de la inversión, porque estamos aplicando el método de participación patrimonial. Entonces es tener claro que la medición inicial, pues listos, hay dos opciones, o haber pagado un mayor valor o haber pagado menor valor. Cuando se paga un mayor valor, la diferencia la reconocemos como una plusvalía, es decir, un mayor valor pagado de lo que realmente valía la empresa. Pero puede haber sido lo contrario, que hayamos pagado un menor valor. Si pagamos un menor valor frente a lo que realmente valen los activos menos pasivos de la empresa, entonces lo que vamos a hacer es reconocer un mayor valor de la inversión y esa diferencia reconocerla como un ingreso. ¿Listos? Eso con respecto a la medición inicial. Y en la medición posterior, pues tenemos que hacer dos análisis. Uno, mirar cuál es el porcentaje de participación que tiene la sociedad. Entonces, por un lado, vamos a mirar las ganancias o pérdidas que tuvo la compañía y multiplicarla por el porcentaje de participación que tengamos. Y simultáneamente tenemos que hacer lo mismo con las partidas patrimoniales. ¿Cuánto vale los activos menos los pasivos de la empresa? Es decir, mi patrimonio neto, y lo multiplico por mi porcentaje de participación. Entonces voy a reconocer o ganancias o pérdidas dependiendo si la empresa ha aumentado sus ganancias o ha aumentado el valor del patrimonio, ¿correcto? Esos son los dos elementos o los dos análisis que tengo que hacer cuando se va a hacer la medición posterior. ¿Listos? Bueno, eso era lo que quería que miráramos o resumiéramos con respecto al marco normativo que ustedes debieron haberlo leído. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio de tal forma que sea más fácil comprender lo que acabamos de ver en el marco normativo. ¿Listos? Bueno, continuando con el ejercicio, entonces vamos a suponer que una entidad municipal compra unas acciones de una empresa de servicios públicos. Paga por ella la suma de 900 millones de pesos. Y con esta inversión adquiere el control del 60% de la empresa de servicios públicos. ¿Listos?
Entonces decimos acá en el valor de la inversión, decimos que son 900 millones de pesos. 900 millones. Y decimos que esos 900 millones de pesos, ellos están adquiriendo el 60% de la compañía o empresa de servicios públicos. Acá, empresa, entre paréntesis, digámosle que es una de servicios públicos. ¿Listos? Entonces, normalmente, como les decía, las alcaldías tienen casi que el 100% de las empresas de servicios públicos. Pero supongamos que solamente para efectos del ejercicio tenemos el 60%. ¿Listos? Vamos a examinar entonces los estados financieros en la fecha de la inversión. Entonces, al 2 de enero, la fecha en que está haciendo la adquisición del 60% de las acciones de esa empresa de servicios públicos. Esa empresa de servicios públicos tiene 1.900 millones de activos, 600 millones de pasivos, por lo tanto el patrimonio es de 1.300 millones de pesos. Entonces lo primero que vamos a mirar al municipio cuánto le corresponde de esos 1.300 millones. Le decimos es igual a 1.300 millones por el porcentaje de participación patrimonial. Quiere decir que de los 1.300 millones que hay de patrimonio, ¿cierto? 1.300 que hay millones de patrimonio, el municipio va a ser propietario de 780 millones. Pero ¿cuánto está pagando por eso? Está pagando la suma de 900 millones de pesos. Entonces acá ya tenemos que analizar de acuerdo a lo que nos dice el marco normativo. Miremos qué dice el marco normativo en la medición inicial. Entonces dice, al costo de los estados financieros separados de la controla, comparamos el valor de la inversión. ¿Cuánto es el valor de la inversión? 900 millones. Miramos si ese valor comparado con la participación en el valor razonable de los activos y los pasivos de la entidad receptora de la inversión. Entonces, ya es el análisis que estamos haciendo. Entonces, 900 millones es el valor de la inversión y la vamos a analizar frente a los activos y pasivos de la entidad que en este caso va a ser una controlada, ¿cierto? Entonces, tenemos 1.900 menos 200 son 1.300 millones. Y nos tenemos que hacer, de acuerdo al marco normativo, miremos qué dice el marco normativo, que producto de ese análisis vamos a verificar si el costo de la inversión es mayor que a la participación del valor razonable de los activos y pasivos de la receptora. Dice que la diferencia tenemos que reconocerla como una plusvalía. Entonces miremos qué pasó. 900 millones es lo que se está pagando y el 60% de ese patrimonio es de 1.300, quiere decir que la alcaldía tiene participación de 780. Entonces, ¿cuál de los dos valores es mayor? ¿El valor de la inversión o el valor de la participación? Entonces, cuando damos cuenta, pues 900 millones es mayor que 780. Por lo tanto, estaríamos en la primera condición, que el costo de la inversión, 900 millones, es mayor que 780 millones, que es el 60% de participación. Por lo tanto, la diferencia dice que tenemos que reconocerlo como una plusvalía. Entonces, tenemos que reconocer eso como una plusvalía. ¿Correcto? Bueno. Vamos a mirar entonces en 31 de diciembre, ¿cierto? Ahí tenemos unos estados financieros para que ahorita hagamos la evaluación correspondiente. ¿Listos? Entonces, si recordamos el marco normativo, tenemos que hacer una evaluación después de haber hecho el registro o
el valor de la medición inicial, ¿correcto? Entonces ahorita vamos a... Entonces primero determinemos el valor de la medición inicial. Entonces miremos en el plan de cuentas, código 1227, miremos acá, código 1227. Entonces el código 1227 nos dice que son inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial, ¿cierto? Que eso es lo que realmente tenemos en el ejercicio que estamos desarrollando. Inversiones en asociados por el método de participación patrimonial. Miremos. Y una vez miramos a ver dónde vamos a registrar la plusvalía. Bueno, que se había bloqueado el computador, pero bueno, entonces aquí ya tenemos el código 1227 y dice inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial. Entonces aquí escogemos qué tipo de inversión es. ¿Listos? Bueno, entonces seguimos con el ejercicio. Entonces, 12 en el código 1227, inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial. Entonces, ¿por qué valor es el que vamos a reconocer? Entonces lo vamos a reconocer por los derechos que tenemos. Los derechos que tenemos sobre los activos y pasivos de esta entidad son de 780 millones de pesos. Y la diferencia nos decía el marco normativo. Miremos el marco normativo, dice diferencia reconózcalo como una plusvalía. Entonces la diferencia entre 900 y 780 millones es igual a 120 millones. Y los recursos los sacamos de bancos. Y ahí están los 900 millones. 900 millones que es lo que estamos diciendo que se pagaron por las acciones, el 60% de las acciones de esta empresa de servicios públicos. Pero mirando los activos y pasivos, el 60% solamente corresponde a 780 millones. Entonces estamos pagando un mayor valor
900 millones por una inversión de 780. Entonces la norma dice, lleve la diferencia como una plusvalía, que es el registro que estamos haciendo acá. Plusvalía, 120 millones. Y los 780, que sería la participación que la empresa tiene sobre, o la alcaldía sobre esa empresa de servicios públicos. ¿Listos? Bueno. ¿Qué nos dice con respecto al resultado, a la medición posterior? Entonces miremos con respecto a la medición posterior. Entonces en la medición posterior nos está diciendo que se debe hacer una evaluación frente a los estados separados de la controladora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues tenemos que coger los estados financieros de la controladora y mirar cuánto es el valor que corresponde de esa inversión, ¿cierto? Reconocer el porcentaje de inversión. Entonces vamos a mirar en qué, en dos estados financieros, en el estado de resultados y en el estado de cambios en el patrimonio. ¿Por qué? Porque ahí, dice la norma, hay que hacer esas dos evaluaciones. Por un lado, usted tiene derecho sobre los activos y pasivos y por otro lado tiene derecho a participar de las ganancias o pérdidas de esa entidad controlada. Entonces acá nos dice, coja las variaciones originadas en el resultado del ejercicio y determine si aumentan o disminuyen el valor de la inversión. Es decir, que si hay ganancias, reconózcalos como ingresos, o si hay pérdidas, reconózcalas como gasto, ¿cierto? Entonces, eso es con respecto a al estado de resultados de la controlada, ¿correcto? Pero también tenemos que mirar las variaciones presentadas en las partidas patrimoniales, ¿cierto? Y entonces, si aumentan o disminuyen el patrimonio. Entonces, tengo que mirar si el patrimonio de la sociedad, es decir, la empresa de servicios públicos sobre las cuales se adquirieron acciones, aumentó o disminuyó en el momento en que vamos a hacer la evaluación de nuestra medición posterior. O sea, ¿por qué valor vamos a reconocer esa inversión? ¿Está claro? Entonces, recuerde, la norma dice toca hacer dos evaluaciones. Primero, mire los resultados y lo segundo, mire las partidas patrimoniales, ¿correcto? Entonces, vamos a mirar ahora sí acá el informe que tenemos. Entonces, en el estado de situación financiera, los activos pasaron a 2.200 millones, los pasivos 780, por lo tanto el patrimonio es de 1.420. 780 más 1.420, pues nos da los 2.200 millones de pesos, ¿correcto? Ahora, miremos inicialmente cuánto valían los activos. Los activos valían 1.900 millones y los pasivos 600. El patrimonio era 1.300, ahora el patrimonio es de 1.420 millones. ¿Qué significa eso? Pues que la empresa, la alcaldía, ahora vía cuentas patrimoniales, tiene una ganancia, ¿cierto? Va a tener un mayor valor o se valorizó su inversión. ¿Por qué? Porque inicialmente esa inversión estaba en cuánto, o cuánto le correspondía a esa empresa, 780 millones. Ya en diciembre 31, esos 780 millones se convirtieron en 852 millones. ¿Qué significa? Que 852, como aquí la diferencia, 852, que es el nuevo valor o el nuevo porcentaje de participación sobre el patrimonio, que son 1.420, le vamos a restar lo que se había registrado o reconocido en la medición inicial, 780. Quiere decir que hay una ganancia o una valorización de la inversión de 72 millones de pesos. Entonces, ya tenemos que hacer aquí el primer ajuste. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Repasemos. Dice, las variaciones originadas en las partidas patrimoniales aumentan o disminuyen el valor de la inversión. Es decir, tendremos que afectar el patrimonio. Entonces, este es un aumento de patrimonio. Entonces, esa variación la tendríamos que reconocer como un aumento del patrimonio. ¿Por qué? Porque en la transacción inicial, cuando se pagaron los 900 millones, la empresa tenía derecho a participar sobre los activos y pasivos de 780 millones.
Ya en diciembre 31 tiene 852 millones de pesos. ¿Qué significa? Que hay un aumento de esa inversión en 72 millones de pesos. Y nos dice que aumentemos el patrimonio. Ahora miremos en el estado de resultados. La empresa Servicios Públicos generó unos ingresos de 4.900 millones, unos costos de 2.600, unos gastos de 600, por lo tanto la utilidad es de 1.700. Si a esos 1.700 millones le sacamos el 60%, significa que la alcaldía o el municipio tiene derecho a participar de 1.020 millones de pesos de esas ganancias, es decir, el 60% de esas ganancias que generó la empresa de servicios públicos. Y entonces, ¿qué dice la norma? La norma nos dice que esas diferencias, aumentos o disminuciones, tenemos que reconocer si son aumentos como ingresos y son disminuciones como un gasto. Por lo tanto, aquí tenemos que registrar un aumento de ingresos. Un aumento de ingresos, ¿correcto? Bueno. Entonces vamos a hacer nuestra medición posterior y afectaremos un mayor valor de la inversión. Primero, vamos a hacer la medición posterior, pero primero teniendo en cuenta las variaciones del estado de resultados o la participación de las ganancias. Ya dijimos que las ganancias fueron de 1.700 millones, por lo tanto, a la sociedad le corresponden 1.020 millones de ganancia o participación de esas ganancias. Entonces vamos a reconocer en el mismo código 1227, vamos a aumentar el valor de la inversión. ¿En qué valor? Lo vamos a aumentar en 1.020 millones de pesos. ¿Por qué? La sociedad ganó 1.700, pero el municipio es dueño del 60%, quiere decir que de esas ganancias le corresponden 1.020 millones de pesos. Y reconocemos en el código 4811, miremos acá en el plan de cuentas, el código 4811, que se había bloqueado ahorita esa vaina. En el código 4811, miremoslo acá, ganancia por la aplicación del método de participación patrimonial, ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas. De ahí ya miramos en empresas privadas, no, en empresas industriales como del Estado, sociedades económicas, sociedades públicas. Entonces ya sería utilizar el código que corresponde. Y entonces ahí tenemos, reconociendo el ingreso, vía ganancias, ¿cierto? Entonces la norma dijo, mire, si hay si usted hace la evaluación, ¿qué pasó con el marco normativo? Entonces dice, si hay ganancias, reconózcala como un ingreso, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo acá, vía la evaluación del estado de resultados, ¿correcto? Pero también nos decía que tendríamos que hacer la evaluación del patrimonio. Entonces miramos acá, dice, las variaciones originadas en los resultados aumentan en el valor de la inversión y se debe reconocer un ingreso o un gasto, que fue lo que acabamos de hacer. Y las variaciones originadas en las partidas patrimoniales aumentan el valor de la inversión y debemos afectar una cuenta de patrimonio. ¿Correcto? Entonces, continuando con nuestro ejercicio, vamos a reconocer entonces las variaciones patrimoniales. ¿Qué pasó con el patrimonio de esa sociedad? Ya dijimos, el patrimonio en diciembre estaba en 1.420 y lo habíamos reconocido por 780. Por lo tanto, la diferencia, decíamos que esos 72 millones lo íbamos a reconocer como un aumento en el patrimonio. Ya hicimos el aumento de los ingresos. Nos falta registrar el aumento del patrimonio, 72 millones, que como decíamos, la diferencia entre 852, que es el nuevo patrimonio de diciembre 31, o la nueva participación del patrimonio en diciembre 31, 852, frente a los 780 que habíamos reconocido inicialmente.
Entonces vamos a aumentar el valor de la inversión. Le decimos que esos son los 72 millones que dijimos acá, 72 millones. Pero la norma dice afecte una cuenta de patrimonio, ¿cierto? Miremos en el marco normativo, dice, mire, las deducciones originadas en las partidas patrimoniales aumentan o bien el valor de la inversión, ya lo hicimos, pero debemos afectar una cuenta de patrimonio, ¿correcto? En la primera, afectar un ingreso o un gasto, y en estas afectamos el patrimonio. Entonces vamos a mirar ya aquí en nuestro plan de cuentas el código 3148, ¿cierto? Código 3148. Está 3148. Está ganancias o pérdidas, porque podría haberse presentado también una pérdida, ¿cierto? Se ha podido presentar una pérdida. Entonces, aquí dice ganancias o pérdidas, es decir, podemos debitarla o acreditarla, dependiendo la variación en el patrimonio. Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones incontroladas. ¿Listos? Por eso dice ganancias o pérdidas. Quiere decir que si había podido disminuir, que no fuera en diciembre 31 el patrimonio no fuera de 1700, ¿dónde está el patrimonio? Que no fuera 1420 si no hubiera sido menos. Entonces, ¿qué ha tocado hacer? Supongamos acá unos pasivos de 900. Digamos 950. Pongamos 950 millones. Entonces la participación ahora sería de 750, ¿cierto? 750 millones. ¿Y cuánto teníamos reconocido inicialmente? 780. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con el patrimonio? Disminuirlo. Entonces, en vez de acreditar la cuenta 3148, tendríamos que haber hecho era una disminución de la inversión y una disminución del patrimonio. Es decir, aquí tendríamos que haber hecho ¿qué? Un crédito, ¿sí? Un crédito a la inversión, es decir, disminuir la inversión, y esta partida haberla dejado como un débito, como una pérdida. ¿Listos? Pero como eso no fue lo que sucedió, entonces simplemente decimos que la nueva participación sobre el patrimonio es de 852 y habíamos reconocido 780, por lo tanto tenemos que aumentar la inversión en 72 millones de pesos, que es lo que estamos haciendo acá, 72 millones, pero afectamos es una cuenta del patrimonio, ¿correcto? Bueno, ahora miremos el valor de libros entonces en diciembre 31. Entonces, por un lado, decimos que en el primer registro que hicimos en la medición inicial, miremos la medición inicial, afectamos el código 1227, o sea, el valor de la inversión por 780 millones. ¿Listos? ¿Qué más pasó con esa inversión? La registramos una ganancia de 1020. ¿Por qué? Porque la empresa generó unas utilidades significativas. Y también el patrimonio se aumentó, por lo tanto, también aumentó la inversión. Quiere decir que nuestra inversión de 900 millones de pesos, que fue el valor que se pagó, pero que habíamos reconocido por 780, ahora en diciembre 31 vale 1.872 millones. Y la plusvalía la dejamos separada. La plusvalía, miremosla, aquí están 120 millones, dejamos el valor separado. Por lo tanto, la inversión en diciembre 31 de 2019 del municipio es de 1.992, ¿correcto? Entonces, pues, les decía, pues es un ejercicio muy sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es o repasar, es en el marco normativo, esos aspectos que dijimos, ¿cierto? Que, primero, las inversiones se realizan normalmente en ese tipo de entidades es por tener el control. Aquí no es tan importante las ganancias o pérdidas que genere la inversión, o sea, no se busca rentabilidad, se busca es tener
el control de la entidad. Entonces imagínense, usted es la alcaldía de cualquier municipio. ¿Qué le interesa? Pues tener el control de la empresa de servicios públicos, ¿correcto? Porque así mismo ellos pueden, como el municipio va a desarrollar una actividad de tipo social. Recuerda que el municipio no es una entidad con ánimo de lucro. ¿Qué tal que el municipio tuviera particulares o la empresa de servicios públicos tuviera particulares como propietarios? Pues los propietarios que buscan, los particulares, pues aumentan las ganancias. Y el municipio, al tener el control de la entidad, pues recuerden, él va a participar en las decisiones administrativas, en las decisiones financieras, en las decisiones económicas de la organización. Entonces ellos no van a permitir que los particulares vayan a tener excesos en el cobro de los servicios públicos, como en este caso del acueducto, ¿cierto? Entonces, al municipio lo que le interesa es eso, tener el control. Y obviamente, pues que dé ganancias, porque recuerden que ese tipo de entidades, como el caso de las empresas de servicios públicos municipales, son empresas que pertenecen a un grupo diferente al municipio, ¿cierto? Son las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan el ahorro del público. Esas entidades lo que persiguen es generar unas ganancias para que se las pueda trasladar a su propietario o lo distribuyen entre los propietarios, ¿cierto? Que en este caso pues el mayor es el municipio que tiene el 60% del control. Quiere decir que el 40% está en poder de terceros, ¿cierto? De particulares. Podría ser de pronto la inversión mucho más alta, ¿cierto? Como les decía, depende del municipio, pero normalmente los municipios tratan de tener una participación mucho más alta que los particulares. ¿Por qué? Porque como ese tipo de servicios son de tipo o prestan servicios sociales, ¿cierto? Servicios que van dirigidos a la comunidad, pues el Estado trata de controlar los precios para que no hayan excesos en los cobros de esos servicios. Otro ejemplo, el caso de Bogotá, llamémosle el Transmilenio. Entonces, el distrito de Bogotá, el distrito especial, es propietario de una cantidad de acciones, pero recordemos que esas acciones del caso del distrito se negocian en bolsa de valores, ¿no? Pero suponiendo, para entender un poquito cuál es la intención de que los municipios inviertan en ese tipo de empresas, tener el control. Si ustedes nunca han visto a nadie diferente a la alcaldía de decir el valor de Transmilenio aumentó o disminuyó, ¿por qué? Porque esa entidad tiene el control de el Estado, ¿cierto? Del municipio. Bueno, creo que con eso y con ese ejercicio pues queda un poco más claro. Les voy a colocar un taller para que lo resuelvan. Recuerden leer el marco normativo de tal forma que es más fácil comprender el tema de inversiones en controladas y en asociadas. Recuerden que control es tener más del 51%, inversiones en asociadas se puede ejercer influencia significativa siempre y cuando se tenga más del 20% del poder de voto o el valor de las acciones, ¿cierto? Y ese 20% puede ser directo o puede ser indirecto. Entonces, por ahora no es más. Les digo, les colocaré un taller para que lo puedan resolver y en la próxima clase seguiremos con otro tema para continuar con nuestro estudio de entidades de gobierno. ¿Listos? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.